Muchas gracias por estar todos aquí y bienvenidos al Instituto Cervantes, que es vuestro instituto. Hoy tenemos una sesión en la Tribuna de Hispanistas Indios. Este es un programa que el Instituto Cervantes realmente valora muchísimo, porque el objetivo es dar voz a todos aquellos hispanistas indios que durante tantos años han estado investigando. Y es un gran orgullo hoy poder presentar a Siddharth. Muchas gracias por estar aquí. Siddharth Chandrasekhar. Él también dio clases en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi hace bastantes años. Él tiene un BA en M en español por la Universidad de Delhi y tiene un MPhil por la Jenny University. Pero bueno, más allá de sus méritos, ¿no?, que son notables, él lleva ya muchos años, yo creo que desde más de 15 años, 18 años dando clases de español. Empezó con el Instituto de Hispania, fue profesor en Amity University, aquí en el Cervantes, y ahora estás en el Shriram College, Shriram School, en Gurgaon. Y yo diría que Siddharth es un ejemplo de lo que hoy en día un estudiante de español indio puede hacer sin salir de aquí. No hace falta ir a Estados Unidos, ni a España, ni a Latinoamérica para conseguir que vuestros estudios de español fructifiquen aquí en la India, sin moverse. Y creo que Siddharth es un gran ejemplo de esto, porque lo que Siddharth también es traductor. Ha traducido una novela de Abdul Ubidia que se llama Divert Inventos, una palabra que es un invento de palabra. Lo ha traducido como Avish Ranjan, ¿no? Avish Ranjan al hindi, que es también una palabra inventada que traduce Divert Inventos. Es una novela de un ecuatoriano muy interesante que se presentó aquí en el Cervantes hace ya unos años y que podéis encontrar en Amazon India, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hace, pero más allá de su trabajo como traductor, como realmente profesor de español en todas esas instituciones, yo diría que Siddharth es también un influencer, en el sentido de que tiene, y desde Cervantes apreciamos mucho, tiene un canal de vídeo que os recomiendo, se llama Español por Dentro. Hay más de 400 vídeos ahí, y podéis ver no solo vídeos sobre literatura española, sobre la enseñanza del español, también vídeos sobre la vida cotidiana en España, porque hay una labor ahí de interculturalidad muy importante. Él, siendo indio, pero conociendo muy bien la cultura española, puede hacer de puente entre cómo los españoles vemos la India y cómo los indios ven España. Y esa labor él la hace de una forma realmente extraordinaria en su canal Español por Dentro. Justamente ahora estaba viendo, ¿no?, tenemos incluso testimonios de los voluntarios que estuvieron ahora participando en las tareas de rescate de la Dana. ¿Sabéis lo que es la Dana? La Dana son esas terribles tormentas que llegan de repente y que han causado inundaciones realmente muy espantosas en Valencia. Y ahí estaba también Español por Dentro entrevistando a uno de los voluntarios que participó en los trabajos. Por lo tanto, os dejo ahora con Siddharth, que nos hablará, como veis aquí, de literatura de migración en las novelas latinoamericanas, que ha sido objeto de su MPhil. Pero insisto mucho en la importancia también de Siddharth como un influencer que está haciendo realmente un gran trabajo, animando y mostrando las bondades, la belleza y lo útil que es aprender español. Muchas gracias, Siddharth. Muchas gracias, Oscar, por estas palabras tan conmovedoras y gracias a vosotros por venir aquí para escucharme. Bueno, pues el tema de que yo voy a hablar se trata de dos novelas que son parte de mi investigación de doctorado que estoy haciendo y como veis el título que he puesto, las experiencias migratorias en las novelas. Hay dos novelas de las que yo voy a hablar. Uno es La casa en Mango Street, que originalmente en inglés
es escrito originalmente en inglés, The House on Mango Street, y la otra es de cómo las muchachas García perdieron el acento. Esta novela es de la escritora Julia Álvarez y La casa en Mango Street es de Sandra Cisneros. Y de hecho he traído los libros aquí. Por si mi presentación os resultara curiosa para pues luego echar un vistazo a estos dos libros, así que después de la presentación podréis bueno, pues, mirarlos, ¿no? Y la presentación, pues el tema de lo que voy a hablar en concreto es la casa, ¿no? Y bueno, me gustaría pues empezar preguntándoos, ¿no? ¿Qué os parece, qué significa la casa para vosotros? Si alguien me puede responder. ¿Podemos hacer un poco así? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir para ti qué es una casa? ¿Qué significa la casa para ti o para vosotros? ¿En qué familia viven? Sí, muy bien, sí, en que la familia vive. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Es un lugar donde podemos dormir. Muy bien, sí, es un lugar donde podemos dormir, ¿no? Entonces, eso es lo que... ¿Alguien más quiere dar otro punto? Ok, bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Es lo que yo quiero que después de la presentación os llevéis a vuestras casas, ¿no? Esta reflexión, este punto de qué es una casa, porque la mayoría de vosotros pensaríais que no es una casa es una zona de confort, ¿no? O como dice una persona aquí, que donde podemos dormir, ¿no? Es un espacio donde podemos ser como queramos, ¿no? No solo físicamente, sino también del aspecto mental. Es decir, podemos sentarnos, comer, hablar y comportarnos como queramos, ¿no? Nadie nos juzga en nuestra casa, ¿no? Son nuestra gente. Y también la casa también es un hogar, ¿no? Es como donde uno vive pero eso no garantiza un sentido de pertenencia a veces. Es lo que yo quiero reflexionar, yo quiero pues presentar que una casa muchas veces no puede ser solo una zona de confort, también puede ser algo inestable para muchas personas, ¿no? Una casa es un hogar físico o material, mientras que un hogar real puede verse como el espacio psicológico donde una persona sentirá que pertenece, o un hogar en el corazón, ¿no? Y por eso yo quiero reflexionar un poco más sobre este concepto de hogar y de casa. Y me gustaría leer aquí que nuestro concepto de qué es hogar puede variar, ¿no? Depende de dónde vivimos, nuestras experiencias de cada lugar y con quienes vivimos. Hay una expresión, ¿no? Que la casa es donde está el corazón. Home is where the heart is, ¿no? Esto tiene mucho significado, porque significa que donde siente bien nuestro corazón lo convertimos en nuestro hogar, ¿no? Y nuestra identidad está conectada con nuestro hogar, el lugar donde hemos pasado tantos años, donde hemos construido nuestras relaciones y memorias por muchos años. Y un hogar no es meramente un edificio de paredes y ladrillos, sino que es un lugar donde residen nuestras memorias y lo que hemos experimentado, tanto alegres como de tristes, ¿no? De una manera es nuestro hogar que nos define lo que estamos, yo diría. Y entonces, ¿cómo sentiríamos si de repente nos arrancaran de nuestra casa o de nuestro hogar, ¿no? Donde hemos pasado tantos años? Si lo pensamos por un momento, nos resultaría algo muy curioso saber que esto es lo que la primera reacción sería estremecernos, ¿no? Pero es un hecho probado y vimos que cada año miles de personas se ven obligadas a huir de sus casas.
lo que vemos aquí, vivimos en un mundo muy inestable, ¿no? Con las guerras en muchas partes del mundo y bueno, estando en la India o tenemos la suerte de que nuestro país no tiene, bueno, sí que tiene muchos problemas, pero no tiene este tipo de conflictos que hay en otras partes del mundo, ¿no? Podemos vivir bien. Es realmente una suerte para nosotros, pero no para muchas personas. Y eso es lo que yo voy a hablar, ¿no? La experiencia migratoria de personajes principales en las dos novelas. Y me gustaría decir que un corriente recurrente y dominante de investigación sobre el hogar lo relaciona con un concepto de un lugar fijo, limitado y discreto, inspirado en escritos filosóficos sobre el poder de los apegos a lugares como escritores como Gaston Bachelard, E.S. Casey y Martin Heidegger. Este enfoque examina las formas en que el sentido de hogar juega un papel importante al conectar a las personas con un lugar en particular, un lugar como ningún otro. Y sin embargo, en los últimos años los académicos han comenzado a problematizar el sesgo sedentario analítico que ve el hogar como un sitio fijo, delimitado y cerrado. Entonces, esta dicotomía, ¿no? entre la casa o el hogar como algo fijo, estable, versus algo que es móvil, que no es muy estable como pensaríamos, ¿no? Y el enfoque analítico se desplaza hacia la capacidad del hogar para cruzar el umbral, para extender y conectar a personas y lugares a través del tiempo y el espacio. Este es especialmente el caso en la investigación sobre los hogares de los inmigrantes, porque el acto mismo de mudarse pone en duda la capacidad de localizar personas en lugares específicos, en hogares específicos, ¿no? La creciente velocidad, intensidad, frecuencia y volumen de la actividad humana a veces afirma que la movilidad y la migración en todo el mundo saturan todas las facetas de la vida contemporánea. En particular, el transnacionalismo de los inmigrantes y el surgimiento de un paradigma transnacional en los estudios de migración a menudo proporciona un marco teórico para analizar los vínculos sociales, económicos y políticos que abarcan distintas ubicaciones y que mantienen los migrantes por las fronteras y enfatiza la bifocalidad, el marco de referencia dual o la binacionalidad. Estos son términos que han usado los filósofos que han estudiado sobre la migración. Y estos son términos que los migrantes crean y mantienen, ¿no? Tanto el lugar de origen como el destino influyen en las prácticas rutinarias y la vida cotidiana de los inmigrantes, lo que lleva a su rechazo efectivo a simplemente ubicarse en un solo lugar. Ahora, es importante entender este concepto del hogar porque el filósofo Gaston Bachelard, que escribió este libro, The Poetics of Space, ¿no? En este libro él ha hablado de la casa como una reflexión de alma humana, ¿no? Y una manera de analizar la psique humana, ¿no? The human psyche. Bachelard creía que la casa es una manifestación viva del alma, un lugar donde toman forma ensoñaciones y fantasías. Creía que recordar casas y habitaciones ayuda a las personas a aprender a permanecer dentro de sí mismas. Y también creía que la casa es una entidad privilegiada para estudiar los valores íntimos del espacio interior. Y también creía que la imagen de la casa es una topografía de nuestro ser íntimo, que cada rincón de una casa, ¿no? Cada ángulo de una habitación y cada espacio apartado es un símbolo de soledad para la imaginación. Entonces, él ha dado una vista más, pues, digamos, positiva de la casa y según su propia experiencia, ¿no? Que cada parte de nuestra casa tiene una memoria para nosotros. Si nosotros pensamos en nuestro dormitorio o la cocina o el baño, todos tienen esas memorias, ¿no? Tenemos estas anécdotas que podemos compartir sobre nuestra casa. Sin embargo,
ninguna de estas cosas es aplicable en caso de las dos novelas que voy a hablar, La casa de Mango Street y de cómo las muchachas García perdieron el acento. Es un título bastante largo de la segunda, ¿no? Y voy a hablar de las experiencias migratorias en estas dos novelas que son parte de mi investigación, como he dicho. Un poco sobre las dos novelas, ¿no? La casa de Mango Street fue publicado en 1984 y es una novela chicana, y voy a decir más tarde qué significa este término de la novela chicana. La novela chicana normalmente se refiere a un libro o una novela escrita por una mexicana americana, y es una parte de la literatura mexicano-estadounidense que surgió del movimiento chicano y del movimiento feminista chicana. Y busca la novela, como el título dice, ¿no? Revela que busca el significado de casa, de cómo poder sentirse en casa, o incluso cómo no poder sentirse en nuestra casa, ¿no? Y la otra novela, de cómo las muchachas García perdieron el acento, de Julia Álvarez, se trata de la experiencia de migración y el anhelo de volver al país del personaje principal, que se llama Yolanda, quien quiere regresar a su origen para poder reclamar su identidad. Entonces, en esta novela vamos a ver el conflicto de las dos culturas, ¿no? La cultura de su país original, que es la República Dominicana, y también la cultura estadounidense donde vive ella. Y a pesar de tener todos los privilegios de una familia de clase media o clase media alta, tiene este anhelo de volver a sus raíces, ¿no? Volver y buscar su propia identidad que ha perdido en los Estados Unidos. Hablando de la literatura chicana, es un movimiento literario que surgió en la década de los 60 y fue una respuesta a las luchas políticas y culturales de los chicanos por desarrollar su propia identidad, ¿no? Ellos tenían este conflicto de la identidad, no podían identificarse tal y como eran en los Estados Unidos. Y por eso que escribir fue su manera de escaparse, no solo de escaparse de sus problemas, sino también de buscar su propia identidad. Y este tipo de literatura se caracteriza por el bilingüismo, como bueno, llamamos como Spanglish, y el realismo mágico también, y la integración de ficción y autobiografía. Es una forma de literatura que tiene como objetivo redefinir los arquetipos chicanos y proporcionar modelos positivos para las chicanas. Las escritoras chicanas redefinen sus relaciones con figuras culturales mexicanas como Nuestra Señora de Guadalupe o la Malinche o la Llorona, ¿no? Representándolas como fuentes de fortaleza y compasión. Y también la literatura chicana es parte de una categoría más amplia de letras latinas, que incluye literatura de latinos con vínculos ancestrales con Cuba, con República Dominicana, México, Puerto Rico y América Central y del Sur. Y el término chicano identifica más específicamente a autores que abrazan la indigeneidad, ¿no? The indigeneity, o indigenous, y utilizan una estética decolonial. Y la literatura chicana comenzó como una respuesta crítica y creativa a la discriminación y los prejuicios que afectaban a los mexicanos que inmigraron a los Estados Unidos después del siglo XX, así como a los ciudadanos naturalizados que se convirtieron en mexicano-americanos con raíces en la conquista estadounidense del suroeste después de 1848. Y muchos mexicanos-estadounidenses que se naturalizaron como estadounidenses después del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 usaron el término chicano de manera burlona para identificar a los mexicanos de clase trabajadora que no eran completamente aceptados por sus compatriotas o compatriotas mexicanos porque eran mestizos, ¿no? Carecían de educación y hablaban una mezcla de inglés y español formando ingeniosos neologismos. El término chicano en sí también fue adoptado por una creciente base de chicanos que rechazaban a los latinoamericanos, mexicoamericanos, hispanos e incluso latinos, porque había estos lemas de no hablo latino, por lo tanto no soy latino.
durante el naciente movimiento chicano, junto con el movimiento de trabajadores agrícolas. Aunque los estudiosos tienden a rastrear los orígenes embrionarios de la literatura chicana hasta los escritos que derivan de los exploradores Cabeza de Vaca y Hernán Cortés, estos escritores no utilizaron el término chicano en sus referencias, ni se llamaron a sí mismos chicanos. Así que aquí vemos esta diferencia, ¿no? Este conflicto. Y haberos dicho un poco sobre la literatura chicana, me gustaría ahora hablar un poco sobre cuáles son las temáticas comunes en esta literatura, porque eso es lo que vamos a ver en la novela La casa en Mango Street, ¿no? El primero es identidad y desarraigo. La experiencia de dejar atrás el país natal, ¿no? Genera un sentimiento de pérdida y alienación, y muchos personajes en estas novelas luchan por encontrar su lugar en un nuevo entorno mientras mantienen conexiones con su cultura de origen. Entonces, siempre hay este conflicto entre estar en un nuevo país, pero querer seguir teniendo las raíces que han tenido desde su crecimiento, ¿no? Desde su nacimiento, digamos. Y el segundo tema es fronteras y violencia, porque en muchas novelas las fronteras físicas y simbólicas se presentan como obstáculos que deben ser superados. Estas fronteras no solo separan naciones, sino también clases sociales, culturas y géneros. La violencia en las fronteras es un tema recurrente, especialmente en el caso de la migración desde México hacia los Estados Unidos. El tercer aspecto clave es el sueño americano, ¿no? Y esto vamos a ver en las dos novelas. Este sueño americano, por la razón por la que muchos o miles de migrantes hacen este desplazamiento, ¿no? Hacia los Estados Unidos, se aborda con frecuencia la búsqueda del llamado sueño americano, contrastando las expectativas con la dura realidad de la explotación laboral, la discriminación y la precariedad económica que vamos a ver. Y por último, la nostalgia y la memoria, ¿no? La nostalgia por el lugar de origen y la importancia de la memoria colectiva e individual son elementos esenciales en la narrativa de la migración. Los personajes suelen encontrarse atrapados entre el pasado que dejaron atrás y el presente que no pueden habitar completamente. Y ahora me gustaría mencionar otras novelas que son parte de este movimiento, ¿no? Digamos, chicano. Uno es Bless Me, y la mayoría de las novelas son originalmente en inglés. Bless Me, última de Rodolfo Anaya, The House on Mango Street, Like Water for Chocolate, como agua por chocolate, de Laura Esquivel, que es una de las novelas claves de este movimiento, y hay una película también muy bonita basada en esta novela. Y el otro es I'm Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika Sánchez. Ahora me gustaría hablar un poco sobre este sueño americano, ¿no? La diáspora mexicana es una diáspora muy significante, ya que tiene una población bastante alta. En la literatura de migración, lo más importante para los migrantes es su casa. La casa es lo que los migrantes extrañan mucho. Y David Ralph y Lynn Staley, dos escritores, en su artículo Home and Migration, Mobilities, Belongings and Identities, es su nombre del artículo. En este artículo hablan de la movilidad de casa, algo que no pensamos mucho. Ellos analizan la relación de migrantes con la noción de casa. Y según su estudio, la casa no debe ser solo algo estable, algo que no se puede mover, sino también algo que es móvil. A través de entender la casa como algo móvil, algo que no necesita ser estable, describe mejor las maneras en que se puede conceptualizar la casa. Y cuando hablamos de la literatura de migración y memoria latinoamericana, este sueño americano es un aspecto destacado. Miles de personas emigran para realizar este sueño que les liberaría de años de lucha contra sus problemas económicos y les sacaría de la pobreza. Y en la novela La casa en Mango Street vemos que la familia se muda no solo por razones políticas, sino también porque la familia tiene este sueño de tener éxito en América, ¿no? Y cuando la familia se muda, también se llevan memorias de su casa. Y cuando hablamos de la memoria, no solo hablamos de las memorias de las
protagonistas, sino también las memorias de sus tías, tíos, abuelos, etc. Y hay un deseo, tal y como dice William Lewis, otro filósofo, de recuperar un momento perdido en el tiempo, ¿no? Reclamar o reclaim the memory, como digamos. Y ahora, después de haber tenido este base, de este fondo del movimiento chicano y la literatura de inmigración, entro en la novela propia, la primera novela de que voy a hablar, La casa en Mango Street. Esta novela de Sandra Cisneros, claro, se trata de cómo la casa y memoria juegan un rol importante en establecer la relación de una migrante que ha vivido toda su vida en una casa que no había imaginado que sería como su propia, ¿no? La casa en la novela se recuerda como un espacio desestabilizado, desprotegido y delimitado por horizontalidad y por consiguiente estancamiento y paralización. La novela se trata del significado de casa, ¿no? Y si vuelvo a la pregunta que hice en el principio de esta presentación, ¿no? ¿Qué es realmente una casa? La casa ideal o real estará completamente equipada, ¿no? Amueblada y funcional, con todas las comodidades que pensamos, ¿no? Que normalmente tenemos, las comodidades esenciales para la vida diaria. Necesidades como tener agua corriente, ¿no? Y escaleras reales, tal como ve el protagonista en la televisión, probablemente se considere el promedio para la mayoría de las familias estadounidenses de clase media. Este aspecto describe la propia versión del sueño americano, de lo que hablamos, ¿no? Y de la familia mexicano-estadounidense. Se mudan a Estados Unidos para lograr una vida mejor, y esta mejora de las condiciones de vida se logra mediante el proceso de cambio del hogar, y hasta que ya no tengan que mudarse nuevamente, lo que sería uno de los hitos más significativos logrados. Y en su ensayo crítico Un lugar en el corazón, Nicolás Sloboda, el escritor, señala que es necesario un análisis que revele las críticas sociales arraigadas detrás del texto para permitir al protagonista observaciones detalladas del espacio material y psicológico de una casa. Es a través de tales observaciones que determinamos qué efecto social tiene la casa en Esperanza Cordero, nombre del personaje principal de la novela. Un hogar que no brinda comodidad y seguridad y es reemplazado por una casa carente de privacidad, ¿no? Y llena de violencia doméstica en el gueto, hace que la protagonista se aleje de su propia cultura. Y otro aspecto es que los padres de Esperanza, esta chica, la protagonista de la novela, están bastante ausentes a lo largo de la historia, lo que indica su sentimiento de rechazo de su hogar, haciéndola añorar un escape del barrio. Para la mayoría de los niños, el hogar es lo que sus padres hacen por ellos, pero Esperanza siente la necesidad de encontrar un espacio propio donde pueda escribir y ayudar a liberar a los demás. La función literaria del hogar en las novelas contemporáneas ya no gira solo en torno a los blancos de clase media, como se mencionó, sino que todavía sirve como un factor clave para contar la historia. Y este análisis del entorno social y físico en la casa en Mango Street permitirá monitorear el cambio en la función y el valor de la casa y el hogar del protagonista. Rastrear este cambio a lo largo de la novela ayudará a mis lectores a comprender mejor cómo el entorno social y de vida de la protagonista influye en su idea de hogar y por qué la técnica narrativa de la novela puede mejorar esta comprensión, ¿no? Y Esperanza Cordero, el personaje principal, piensa que la casa es una ubicación física, pero debe tener un cierto sentido de comodidad, paz y un poco de lujo. Ella se siente resentida con la casa en Mango Street porque no tiene nada que ver con la casa de su sueño, aunque sabe que es lo mejor que su familia le podía ofrecer. Su casa de sueño siempre será un sueño, pero Esperanza al final se da cuenta de que está confundiendo el hogar con la casa. Mango Street no es su casa porque es parte de su identidad. Hasta el final de la novela, Esperanza no cambia la idea de tener una casa propia, pero ahora entiende, y esto vamos a ver más tarde, que su casa le seguirá donde quiera que vaya. La novela consiste en 44 capítulos líricos, ¿no? Son muy chiquitos, como vignettes, digamos, viñetas. Su protagonista, Esperanza, una chica de herencia mexicoamericana, crece en Chicago.
Ella se retrata a lo largo de algunos años a medida que avanza desde finales hasta la juventud. Con el crecimiento, Esperanza se vuelve más consciente de su entorno y aprende a reconocer la discriminación basada en su género, etnia y posición de clase, los tres factores que complican más su desarrollo. La novela también traza el viaje de Esperanza desde su adolescencia hasta que está bien crecida. Y la casa juega un rol central en la novela, algo que se nos indica a través del título de la novela. La casa es donde se creen memorias. Es evidentemente el núcleo de esta novela, ya que comienza con la descripción de las muchas casas en las que había vivido la familia de Esperanza, lo que también informa al lector de su constante movimiento e inestabilidad, ¿no? Lo que vemos en contra normalmente si hemos vivido en una casa por muchos años. Esperanza siempre quiere tener su propia casa, nunca está satisfecha con la casa donde vive ella. Menciona en la primera parte de la novela, y la cito aquí, que la casa de Mango Street es nuestra y no tenemos que pagarle la renta a nadie, ni compartir el jardín con la gente del piso de abajo, ni tener cuidado de hacer mucho ruido, ni tampoco hay ningún casero que golpee el techo con una escoba. Pero aún así no es la que esperábamos. Con esta cita, lo que ella está mencionando es las casas donde ha vivido antes, ¿no? Las casas en donde ha vivido como alquiler, ¿no? Y aquí vemos que Esperanza no está contenta con la casa que tiene en Mango Street. Para ella la casa es algo que tiene un sentimiento propio. Y más tarde la protagonista desea un espacio propio, un hogar real con calidez, comodidad y seguridad. Sentimientos que no experimenta en su hogar. Esta novela sobre la llegada a la mayoría de edad no es típica del género, a diferencia del Bildungsroman tradicional, ¿no? Y el conocimiento con el que la protagonista emerge no es el de la regeneración, sino el de un conocimiento doloroso, el de la traición y la violencia física. Por ejemplo, cuando fue agredida sexualmente por algunos hombres mientras esperaba a su amiga, quien en realidad nunca acudió a su rescate, en una de las viñetas que se llama Payasos Rojos. Y la violencia doméstica y sexual que tienen que soportar los jóvenes en edad adolescente cambia a Esperanza y la hace pasar de su inocencia inicial al conocimiento mientras aprende a lidiar con la crueldad de su cultura y entorno de vida. Los ritos de iniciación de Esperanza hablan no a través de mitos y sueños, sino a través de las realidades políticas de Mango Street, lo que se cruza con la afirmación de Harold Bloom de que lo que importa de esta serie de narrativas vinculadas es un testimonio social o la angustia de una mujer joven que enfrenta los dilemas de la identidad mexicano-estadounidense. Y pasando otra vez, yo vuelvo a la noción de Gaston Bachelard, ¿no? Y a diferencia de la noción de Gaston Bachelard que hemos visto antes, su opinión sobre la casa, para quien el hogar es una zona de confort o un lugar de anidación, ¿no? En cuanto a la casa en la novela de Sandra Cisneros, por el contrario, tanto hacer que el propietario golpee el techo con una escoba como usar el baño de al lado y llevar agua en galones de leche vacíos reflejan la condición de un espacio doméstico primitivo e inestable, que no brinda seguridad ni privacidad. Además, el estado de la casa anterior estaba tan deteriorado, con las tuberías de agua rotas, que el propietario incluso se había negado a reparar, ya que la casa era demasiado antigua. Aunque esta vez ya no tienen que pagar alquiler ni tener cuidado con el ruido, y a pesar de que reconoce una ligera mejoría, Esperanza sigue muy decepcionada, porque es todo lo contrario de lo que le han estado diciendo sus padres, ¿no? Posteriormente, el entorno físico aquí descrito refleja directamente el entorno social del barrio de pobreza urbano de Chicago, lo que se corresponde con la idea de Bourdieu de que la casa es un libro que inscribe la visión de la sociedad y del mundo. Esto es su mundo del barrio. Así, las ideas románticas históricas del hogar son demolidas por descripción del gueto de Cisneros. Su hogar simboliza la inestabilidad y la lucha, debido al constante movimiento y al deterioro de las condiciones de vida, como se mencionó anteriormente. Y por eso me gustaría pues volver a pensar en esas familias que han sufrido en las guerras, ¿no?
que están teniendo lugar en diferentes partes del mundo y cómo de repente la casa donde vivían ahora ya no existe y tienen que estar en estos guetos donde las condiciones son bastante malas, ¿no? Y en la parte inicial de la novela vemos que para Esperanza la casa que realmente quiere ella es una cuyas partes físicas tienen que estar en orden, tal y como ha imaginado siempre. Tiene que ser grande, con ventanas grandes, con los ladrillos bien colocados y un jardín delantero. Hay escaleras, pero son ordinarias y la casa solo tiene un baño. Es lo que para ella es lo más decepcionado, ¿no? Y vemos aquí que la casa con que sueña Esperanza es parte del llamado sueño americano. El comienzo mismo de la novela parece positivo y prometedor para esta familia inmigrante, pero eso cambia casi simultáneamente dentro de la misma viñeta o el mismo capítulo. El fuerte contraste y contradicción entre esa casa en Mango Street y la casa de sus sueños aleja aún más a Esperanza de sus esperanzas, aunque sus padres le dicen que la casa en Mango Street es solo por el momento y temporal. Ella sabe cómo van esas cosas, no lo que dicen los padres siempre. Sin embargo, a la niña inocente todavía le gustaría tener esperanzas y sueños para su hogar ideal, pero también aprende a lidiar con la realidad y se da cuenta de que es poco probable que suceda pronto, lo que marca el primer paso en su proceso de llegar a mayoría de edad. El valor de su hogar en esta etapa representa inestabilidad con malestar y desilusión, pero aún identifica su hogar como estar junto al resto de su familia, ya que será la casa de sus sueños cuando finalmente logren su objetivo como familia. Y también vemos en el primer capítulo de la novela que Esperanza recuerda un encuentro desagradable y vergonzoso con una monja de su colegio cuando vivían en este barrio que se llamaba Loomis. Este incidente hace que Esperanza se siente avergonzada del lugar donde vive e inmediatamente identifica su casa en Mango Street con la pobreza y la humillación, al igual que este mal recuerdo. El valor que representa esa vivienda ahora es pobreza, humillación y degradación. La monja pasaba por ahí cuando Esperanza jugaba afuera de su casa y la monja le preguntó dónde vivía. Y quiero citar de aquí, es una conversación bastante interesante. Dice la monja, ¿dónde vives? Me pregunto. Ahí, le dije, y señalé el tercer piso. ¿Vives ahí? Ahí. Ahora está pensando en sí misma. Ahí tuve que mirar dónde ella señalaba. El tercer piso, la pintura descarapelada, los barrotes de madera que papá había puesto para que no nos cayéramos. ¿Vives ahí? La forma en que lo dijo me hizo sentir poca cosa. Ahí, vivía ahí, asentí. Y a raíz de la humillación de la monja, esta casa de Mango Street empieza a sonar realmente como una mala noticia, y lejos de la vivienda cómoda y tranquila descrita por Gaston Bachelard, ¿no? Y ese mal recuerdo de su encuentro con la monja provoca que Esperanza siga tomando represalias contra su entorno, ya que ya sabe que tiene que tener una casa y tiene que ser una casa de verdad, una que pueda señalar sin sentirse nada y humillado. La casa de Mango Street no puede satisfacer esta ambición. Además, en otra ocasión, otra monja en el comedor del colegio humilla también a Esperanza, de manera similar al suponer que vive en unos pisos feos en los que hasta los pordioseros les da vergüenza entrar. Esperanza está tan avergonzada que asiente, incluso si sabe que esa no es su casa, se siente demasiado avergonzada para hablar y comienza a llorar. En consecuencia, ella siempre llora cuando las monjas le gritan, incluso aunque no le están gritando. Esta humillación desarrolla aún más el resentimiento de Esperanza hacia esa casa y toda esa calle, porque para las personas que no viven ahí, todos son iguales. Y además, Sloboda afirma que a través de estos intercambios aparentemente inocentes, Cisneros no solo resalta el descuido con el que se tipifica negativamente a comunidades enteras, sino que también expone una ironía, ya que Esperanza es repetidamente tratada con insensibilidad por alguien que se supone debe estar consciente de la difícil situación de las clases bajas y oprimidas, que hace eco de la voz crítica social que grita a su audiencia implícita. Y la conciencia de Esperanza de su otredad, ¿no? The otherness,
comienza a crecer con un reconocimiento de identidad y comienza a adaptar diferentes voces y perspectivas cuando habla. Sentir que nada la hace sentir impotente la impulsa a buscar su propia identidad social, ya que quiere establecer una identidad para sí misma que la enorgullezca. El prejuicio casi aplasta a la niña con una fuerza que avanza aún más en su proceso de llegar a la mayoría de edad. La situación de nuestro hogar cambia rápidamente a yo debo tener un hogar, a medida que su sentimiento de alienación crece. Casa y Mango Street representan ahora resentimiento, desempoderamiento, dependencia y pobreza. Y otro aspecto importante en la novela es el aspecto de racismo, que aparece muy sutilmente en la novela, ¿no? Cuando Esperanza desea un amigo a quien realmente le puede llamar como la suya, vemos que hay un cierto aspecto de racismo que está relacionado con la casa donde vive Esperanza. Encuentra más prejuicios cuando habla con Kathy, una vecina quien acepta hacerse amiga de ella por unos días hasta que se mudan. Esperanza se entera de que Kathy se va a mudar y seguirá mudándose cada vez que personas como la familia de Esperanza se muden, ¿no? Como la familia de Esperanza es importante aquí, dando a entender que el vecindario se está deteriorando. Aunque esto no es tan confrontativo como los incidentes con las monjas que hemos visto antes, es una voz crítica más suave que proyecta prejuicios hasta los hispanos en la comunidad, ya que Kathy es la única persona blanca en ese vecindario. Y la autoidentificación de Esperanza como niña hispana va tomando forma y no resulta positiva. Aquí cito unas partes de la novela. Un día, dice Esperanza, un día tendré mi propia mejor amiga, una a la que pueda contarle todos mis secretos, una que entienda mis chistes sin que tenga que explicárselos. Y justo entonces, después de 2 capítulos, su vecina Kathy le habla y cuando Esperanza le menciona que si puede ser su amiga, dice Kathy, y le cito aquí, «Tú quieres una amiga», dice Kathy, «está bien, seré tu amiga, pero solo hasta el martes que viene. Es cuando vamos a mudarnos, tenemos que irnos». Y luego, como si se le hubiera olvidado que yo, eso es lo que dice Esperanza, y luego, como si se le hubiera olvidado que yo acabo de mudarme, dice que el vecindario se está poniendo de lo peor, gracias a familias como Esperanza, ¿no? Mucho más tarde en la novela, al ver la discriminación contra mujeres en su barrio y sus propias experiencias en cuanto a los papeles de género, se da cuenta de que debería salir de esta casa y de este pueblo de Mango Street. Esperanza pronto se da cuenta de lo que le depara el futuro y sabe que si fuera como sus amigos y se ajustara a las normas del barrio hispano, terminará siendo como ellos, una chica hispana más encerrada o golpeada. Desprecia la idea y decide que tiene que escapar de su situación y le gustaría salir y desconectarse de este círculo vicioso del sistema patriarcal. La única de sus amigas que no huye y se casa es Alicia, quien parece ser la única influencia positiva para ella. Alicia es un buen modelo para seguir para Esperanza, quien le inspira a estudiar y se niega a quedarse atrapada detrás de ese rodillo o trabajar en una fábrica para poder liberarse. Este aspecto refleja las convenciones de género de una novela sobre la mayoría de edad, con un modelo positivo que influye en la protagonista y ella en realidad madura desde el yo inocente inicial hasta uno informado. Esperanza decide que quiere dejar Mango Street y deshacerse de esta vergonzosa identidad. Ella asumirá la batalla de la sexualidad versus la autonomía y ahora sabe que la única manera de ser libre es alejarse del basurero en el que vive. La familia de Esperanza suele visitar el lugar donde trabaja su padre y admira las casas del cerro, pero se da cuenta de que su deseo de irse es tan fuerte que no soporta mirar lo que no tienen y se avergüenza de cómo todos miran por la ventanilla como los hambrientos. Lo cito aquí. Empieza a soñar con tener su propia casa, donde podrá invitar invitados a ser independiente y ser independiente de los hombres. Comienza su guerra silenciosa contra el sistema patriarcal. El hogar ahora representa libertad, independencia, dignidad y autoempoderamiento, porque el hogar ahora se refiere a la casa de sus sueños, por la cual trabajará.
Y por otro lado, las tres hermanas mayores de Esperanza no solo le aconsejan a ella que regrese por aquellos que no pueden irse tan fácilmente como ella, sino que también le recuerdan que ayudar a los demás le ayudará posteriormente a ella también a lograr su independencia. De hecho, las hermanas le dicen que no abandone su herencia e identidad y que por eso debe regresar. Alicia también le recuerda que no olvide quién es ella y le dice que, te guste o no, eres Mango Street y un día regresarás también. Además, el estímulo de Alicia y las tres hermanas mayores deja en claro que el hogar no necesariamente está en un lugar físico, ya que ella siempre será parte de esa comunidad y de Mango Street. De hecho, es liberándose de las cargas de sus limitaciones culturales y concentrándose en la movilidad que éstas pueden ofrecerles, que puede escapar. A pesar de las represalias de Esperanza contra su propia cultura, el hecho de que no la obliguen a casarse ya es una mejora con respecto a las generaciones de su bisabuela o su madre. Se le alienta a ver los cambios positivos y continuar contribuyendo a ellos. Y después de todos los consejos que Esperanza recibe de las tres hermanas y de Alicia, finalmente acepta la lectura de La Palma en la viñeta que se llama, o el capítulo, Elenita Cartas, Palma, Agua, donde Elenita le dice que tiene un hogar en el corazón. Ella es una de las hermanas y que hay una casa nueva, pero hecha de corazón. De lo contrario, Esperanza no capta el significado de la lectura de La Palma hasta que Alicia y las tres hermanas la confrontan. Queda claro que Esperanza necesita hacer las paces con su yo interior para poder liberarse de sus cargas, por lo que también se da cuenta de que irse físicamente no puede cambiar el hecho de que ella es Mango Street. Es lo que ella termina por entender. Y cuando ella establezca su propio hogar en el corazón, quedará como un recordatorio para ayudar a los demás, que no pueden irse tan fácilmente como ella. Posteriormente, Esperanza quiere convertirse en la heroína de su comunidad, planea convertirse en escritora. También planea escapar de su dependencia de Mango Street, pero no de su identidad social, y casi regresará con venganza, en el sentido de que servirá como la voz de muchas mujeres silenciadas en su comunidad a través de sus escritos. Como resultado, podrá ayudar a los demás a través de su hogar en el corazón, y el hogar ahora representa orgullo, integridad e independencia. Y para terminar esta parte de esta novela, me gustaría citarle a Esperanza, que dice en el fin: no un piso, no un apartamento al fondo, no la casa de un papacito, una casa propia, con mi porche y mi almohada, mis lindas petunias moradas, mis libros y mis cuentos, mis 2 zapatos esperándome junto a la cama. Nadie a quien amenazar con un palo, nada de basura que andarle recogiendo a nadie. Y aquí, termina la primera parte. Espero que tenga un poco tiempo de hablar de la otra novela, aunque resulta que no tanto, pero intentaré resumir un poco, ¿sí? Pues aquí vemos que la casa no es solo algo físico, ¿no? Es algo mucho más, es la identidad. Y como dice Esperanza, que no un apartamento al fondo, no la casa de un papacito, sería mi propia casa. Entonces, esto no quiere, Esperanza no quiere decir que es egoísta, ¿no? Simplemente que ella está luchando por su propia identidad y a través de eso está luchando por su comunidad también. Y pues había preparado mucho más sobre la otra novela, pero no voy a entrar mucho en esto porque esto tomará mucho tiempo. Pero la otra novela de que yo quería hablar, ¿no? De cómo las muchachas García perdieron el acento de Julia Álvarez. También es una novela que se trata mucho de la casa y de este conflicto de las dos culturas donde vive ella, como dije antes. Y el sueño americano es algo que también les motiva a la familia García a moverse a Estados Unidos. Y la diáspora dominicana que vemos aquí en esta novela, ¿no? Que tienen que enfrentarse a comentarios racistas en forma de la vecina norteamericana que tiene la familia García. Así que
Esta novela se trata mucho más de la casa, ¿no? A diferencia de la novela de Mango Street, es mucho más sobre su anhelo de volver a sus raíces, volver a su propia casa. De hecho, en una de las primeras partes de la novela, ella tiene este anhelo de ir a su país y pues comer las guayabas, ¿no? Que comía cuando estaba en su país. Y bueno, yo creo que Oscar no tendría mucho tiempo de hablar de esto porque hay mucho que compartir, pero si os resulta curioso, podéis echar un vistazo en las dos novelas que tengo y pues alguien que está interesado en los estudios de migración y la experiencia migratoria en novelas latinoamericanas, yo os recomiendo estas dos novelas para leer, ¿no? Bueno, con esto termino. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Tengo una pregunta muy pequeña. Quiero saber que cómo la literatura latinoamérica trata sobre solución, qué soluciones propone sobre evitar inmigración y cómo sabemos que por general desempleo es un punto clave detrás de migración. Y la literatura, ¿qué solución propone? Bueno, muy buena pregunta. La literatura no sé si puede dar solución, pero cada vez vemos que con bueno, la llegada de una persona como Donald Trump, ¿no? Hay mucho más, pues, muchas más restricciones de la migración que uno espera. Y yo creo que a través de la literatura, los escritores, especialmente escritoras como Sandra Cisneros y Julia Álvarez, están dando la voz a los inmigrantes, están llegando o al menos están intentando hacerles llegar la voz de ellos a los poderes, ¿no? A los establecimientos. Y yo creo que hay mucha escritura escrita sobre, ya he mencionado otras novelas, ¿no? Y a través de estas novelas, lo que los autores están intentando es llegarles al establecimiento el problema que tienen estos inmigrantes. Y muchas veces vemos que ahora con las nuevas restricciones que ha puesto o que va a poner Donald Trump en Estados Unidos, hay muchos inmigrantes que se están casando para que tengan la nacionalidad americana, ¿no? Y yo creo que esto también refleja en las novelas, especialmente las otras novelas que he hablado de sí, Bless Me, última de Rudolfo Anaya, habla de cómo estos inmigrantes están luchando contra estas restricciones que están poniendo América. Y también hay otra novela de Laura Restrepo que se llama Hot Sur, que habla de esa mujer que primero va a los Estados Unidos, pero luego lucha para volver a su país de Colombia, porque no está satisfecha con el sueño americano, que no pudo realizar este sueño. Y están intentando crear oportunidades en su propio país para poder abrir las puertas de riqueza y de éxito en vez de ir a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir. Si quiere añadir algo, Oscar. No, yo quería preguntar, has dicho que es una literatura básicamente en inglés. Sí. ¿Es un inglés estándar o es un Spanglish? Esa es la primera pregunta, ¿qué tipo de inglés es? Y segunda, ¿qué significado tiene que sea en inglés, ¿no? Porque realmente a primera vista parece raro, ¿no? De que siendo su idioma el español y si están buscando una identidad. O
sea, ¿qué significa? ¿Qué significado? ¿Qué lectura tiene el que escriban en inglés en lugar de escriben para un público norteamericano? Respondiendo a la primera parte de tu pregunta, Oscar, sí, bueno, hay muchas referencias al Spanglish en estas novelas. Sí que hay como bilingüe, ¿no? Y estas autoras como Sandra Cisneros y Julia Álvarez han crecido en Estados Unidos. Así que también piensan más, creo que son más cómodos pensando en inglés. Pero esto es el conflicto que tienen ellos y por eso escriben en inglés, porque ellos quieren que su gente, ¿no? O la gente con la que ellos han crecido a través de los años entiendan sus problemas, ¿no? Entiendan sus ansiedades. Y si escribirían en español, la audiencia será mucho menos, y para los que están escribiendo no podrían entender, porque para los que están escribiendo son la gente americana, ¿no? Norteamericana, quien no les han entendido bien, quien han discriminado contra ellas, quienes han puesto o quienes les han dado estas experiencias malas, algunas de las que he hablado en la novela de Mango Street. Así que por eso yo creo que están escribiendo en inglés, para que precisamente esta gente que le han dado experiencias malas y sufrimiento puedan entender lo que realmente se siente. Dicho esto, creo que todavía tienen este deseo de seguir con sus raíces, porque creo que sus padres nunca les han abandonado en este mundo americano, ¿no? Siempre han tenido cierto control sobre ellos. Es lo que viene muy bien en la otra novela de lo que no he hablado, de Las muchachas García. El padre, aunque están en América, el padre nunca les permite hablar en inglés en casa. Y es un ejemplo de muchos que vemos que todavía quieren sentirse en su casa, en su país original, pero quieren escribir en inglés porque quieren que la gente que les han discriminado puedan entenderles. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? Muchas gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por esta interesante conferencia sobre la casa y el hogar. Y muchas gracias a Siddharth. Ya conocéis a Siddharth, que fue también profesor del Cervantes. Y bueno, espero que te pregunten mucho. Y sobre todo, mirad el canal Español por Dentro de YouTube, en donde encontraréis una gran información sobre el español y la vida en España. Muchas gracias y tenemos un té esperando para todos. Gracias, Oscar. Muchas gracias por esta oportunidad. Y gracias por escucharme.